llegado el momento del plato fuerte, lo han encargado. Y hay algo que quiero comentar antes de comenzar este espacio de la predicación. Cada vez que me invitan a predicar, yo me encuentro en un dilema, porque yo no soy predicadora. A mí Dios no me dio el don de predicar y eso es algo que siempre aclaro. Lo que hago es enseñar. Para enseñarme me gusta valerme de la tecnología, porque mientras más sentidos intervengan en el aprendizaje, más información va a quedar grabada en nuestra mente. Y este tipo de información nos hace falta grabarla y nos hace falta, con la ayuda de Dios, empezar a practicarla. El tema de hoy se llama nuestra más urgente necesidad. De esto se va a llamar, o sea, así se llama esta enseñanza del día de hoy. Y fíjense que está claro, ahorita cuando pedíamos oración, en el espacio de oración, que todos tenemos necesidades, hay necesidades de todo tipo. Sin embargo, aquí se nos dice en este título que hay una necesidad que es la más urgente de todas y tenemos que saber de qué se trata. Yo pensaba mientras estaba en la escuela sabática cómo de verdad que Dios está al control de su iglesia y cada enseñanza o cada grupo de enseñanzas que los sábados se dan son dirigidas por Él, por el Espíritu Santo. Porque no es casualidad que se estuviera hablando de temas que, digamos, que esta parte va a ser la continuación de lo que estábamos viendo. Eso no es casualidad, es que es el Señor quien guía todo este tipo de conocimiento. Muchas gracias por eso. Vamos a empezar recordando algo que a mí me encanta saber. Resulta que alguien contó cuántas promesas hay en la Biblia y se suele decir que hay 3.565 promesas para todos los gustos y para todos los pueblos. Y cuando nos vamos al Antiguo Testamento, a Segunda de Crónicas 7:14, miren la promesa tan linda y tan importante que hay ahí. Nos dice el Señor: si se humillare mi pueblo, y noten ustedes que van a ver palabras que he resaltado en rojo, en color rojo, porque son claves para esta presentación. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus caminos malos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su vida. Eso es palabra de Dios, eso es una promesa de Dios. Y le decía que hay palabras que he resaltado en rojo, porque dan pista con respecto a cuál es esa urgente necesidad, la necesidad más importante que como pueblo de Dios nosotros tenemos. Miren ustedes lo que dice aquí. Eventos de los últimos días. Vamos a estar viendo versículos bíblicos y también porciones de los libros inspirados de la hermana Elena G. de White. Aquí en este libro, Eventos de los últimos días, se nos da respuesta a la pregunta de cuál es nuestra más urgente necesidad. Nos dice aquí: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Eso quiere decir que la verdadera piedad está dormida, necesita ser reavivada. Nos dice además: procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Esa es nuestra más urgente necesidad. De la de un reavivamiento. No hay nada más importante que necesitemos que esto. Tuve curiosidad y me fui al diccionario a ver qué quería decir la palabra reavivamiento. Miren lo que dice: reavivamiento, acción de reavivar. ¿Pero qué es reavivar? Pues volver a avivar o avivar intensamente. ¿Y qué cosa es avivar? Pues es dar viveza, excitar, animar. Es empezar a vivir o a nacer. O sea, necesitamos reavivarnos porque necesitamos volver a nacer. Hay algo en nosotros que murió. Ahorita estaban hablando con respecto al primer amor, por eso les decía que es increíble cómo Dios va guiando sus enseñanzas. Solamente, y esto es curioso entenderlo, solamente una persona o una iglesia que entienda su verdadera condición va entonces a estar o a comprender su necesidad de reavivamiento. Porque el reavivamiento viene cuando nosotros entendemos que nos hemos muerto a nivel espiritual. Por eso no hay otra necesidad mayor que la de reavivamiento.
Y eso no lo digo yo, lo dice además Elena G. White, la mensajera del Señor, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Miren lo que dice aquí. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma, y aquí viene otra palabra roja clave, bajo la administración del Espíritu Santo, porque todos sabemos que muchas veces en muchas iglesias hay falsos reavivamientos, no reavivamientos reales, porque el verdadero reavivamiento tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, porque nos hace falta reavivarnos y como consecuencia nos hace falta reformarnos. Y aquí se explica qué quiere decir cada uno de esos vocablos. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y fíjense que se vuelve a mencionar una palabra que está relacionada con la muerte: resurrección. Tenemos que resurgir de esa muerte espiritual en la que estamos todos o casi todos sumergidos. Reforma significa, en cambio, una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. No hay reavivamiento si no hay reforma. Es la consecuencia directa. ¿Por qué necesitamos? Vamos a ir cerrando ideas. Reavivarnos, pues porque nos morimos. Nos morimos espiritualmente, lamentablemente estamos así, estamos medio vivos, pero no vivos con la intensidad en la que deberíamos estar. Y de hecho, fíjense que les decía que una de las palabras claves que se han mencionado en esos textos en relación al reavivamiento es el Espíritu Santo. Y eso es algo de lo que lamentablemente también se suele hablar poco. Y miren lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto a eso. Donde quiera que la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Porque no hay nada más importante que reavivarnos. Y es imposible que podamos realizar o llevar a cabo ese reavivamiento si el Espíritu Santo no toca nuestras vidas de verdad. La pregunta es, habiendo hecho este preámbulo, en realidad les hago 3 preguntas. En primer lugar, me gustaría que contestaran con conciencia, no contestar por contestar. Vamos a contestar estas 3 preguntas. ¿Realmente creemos, a la luz de lo que estamos viendo, que necesitamos un reavivamiento espiritual? ¿Lo creemos? Hablen con fuerza. Sí. Lo creemos. Segunda pregunta. ¿Lo queremos? ¿Queremos ese reavivamiento? Sí. ¿Lo queremos de verdad? Sí. Amén. Tercera pregunta. ¿En la Biblia se nos ha dado una receta para alcanzar el reavivamiento espiritual? ¿Queremos sinceramente esa receta? Porque si no es con la receta bíblica no nos vamos a reavivar. Tan es así, miren, yo no he tenido el privilegio de nacer en la iglesia. Yo vengo de una familia secular, totalmente, buenamente, pero es una familia secular. A Dios gracias, el Señor me alcanzó a través de la familia del pastor. Y cuando yo conocí la iglesia, hace alrededor ya casi 19 años aproximadamente, empecé a escuchar hablar del reavivamiento y reforma. Eran términos que para mí eran nuevos porque yo no vengo de una familia cristiana. Hace 19 años prácticamente. Y desde entonces yo estoy viendo que la condición de la iglesia no solo no es la que había cuando hace 19 años yo entré, sino que cada vez es peor. Yo soy sincera con esto, yo no vine aquí a entretener a nadie, yo vine a hablar la verdad. Y hablo así, ¿saben por qué? Porque como yo vengo del mundo, como yo no tuve, digamos, la oportunidad de nacer en un seno cristiano, al conocer todas las verdades de la vida cristiana, las aprecio mucho, porque dice que quien viene de la oscuridad valora mucho la luz. Y me cuesta entender cómo es posible que teniendo todo este caudal de verdades, nosotros en nuestros arsenales, la iglesia esté en una situación espiritual tan debilitada. Para mí eso es una paradoja tremenda, y les digo más. Al ver la condición de la iglesia, yo puedo entender por qué el Señor no añade más almas nuevas a la iglesia.
Se lo digo como mujer que viene de una familia que ni siquiera nadie es cristiano, solo mis hijos y yo. ¿Y saben ustedes por qué es? Pues porque con la condición actual que tiene la iglesia, si esas almas nuevas que vienen ven lo que van a ver, lo más probable es que se desanimen, que se vayan y que no regresen más. Porque yo que vengo de fuera, yo digo, Dios mío, pero ¿hasta qué punto ha tenido sentido dejar todo lo que dejé si mira lo que veo, cuando en realidad la vida cristiana debería ser de otra manera? Hasta que nosotros no tomemos conciencia de esto, nuestras iglesias no van a estar llenas, van a estar medio vacías. Se nos está diciendo que hay que hacer un reavivamiento y una reforma para que el Espíritu Santo, que es quien añade las almas, las pueda realmente añadir, para que nosotros no seamos piedra de tropiezo para los nuevos que vienen. Yo siempre tengo el deseo de que mi familia, por ejemplo, que no hay nadie cristiano, solo yo, entre. Yo le doy gracias a Dios de que pese a todo lo que yo he vivido dentro de la iglesia, por alguna razón me aferré a Cristo como lo hice. Pero la mayor parte de las personas, cuando tienen ese tipo de vivencia, sienten una decepción tan profunda que se van y no regresan nunca. Entonces, ¿cómo se nos van a llenar nuestras bancas si todavía ese reavivamiento y esa reforma en nuestras propias vidas no es una realidad? Y no se puede dar lo que no se tiene. Primero hay que llenarse para después colocar. Miren, decía, yo les pregunté ahorita que si queríamos esa receta del reavivamiento y la reforma. Y para darle la receta, yo no puedo darle mi receta, sino la Biblia. Y esa receta la encontré en Joel 2:28. Dice el profeta: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y yo me pregunto, ¿después de qué? ¿A qué se está refiriendo el profeta Joel? Porque en esos momentos iba a haber un reavivamiento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y la respuesta también está en Joel, un poquito antes, versículo 2:1. Dice así: tocad trompeta en Sion y dad alarma, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. Y para ninguno de nosotros es un secreto que este mundo se está cayendo a pedazos, que lo que le queda es nada, y el Señor nos está diciendo: tocad trompeta, no entretengan a la gente, tocad trompeta. Tenemos que entender nuestra propia condición, tenemos que entender que tenemos una misión y que la gente está necesitando que nosotros como cristianos, que somos mensajeros del Evangelio, cumplamos con esa misión, porque sobre nuestra vida, sobre nuestra conciencia, va a caer también la responsabilidad de no haber cumplido con nuestra misión. Nos dice Eventos de los Últimos Días, un libro que fue escrito para nosotros que vivimos en los últimos días. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que este tema se llama nuestra mayor o nuestra más urgente necesidad. Y hemos dicho que es la del reavivamiento y reforma. Y que no puede haber un reavivamiento y una reforma si no hay una acción del Espíritu Santo. Y para que esa acción del Espíritu Santo sea una realidad, tenemos en primer lugar que arrepentirnos. Esa es la palabra clave. Tenemos que arrepentirnos. Y apartarnos del mal, por supuesto. Miren, seguimos con el libro de Joel, porque es un libro pequeñito, pero que tiene mucha importancia. Ahí, hablando del arrepentimiento, miren lo que se dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y además se refiere a todo el liderazgo, digamos, de lo que diríamos en aquellos momentos en la iglesia, y dice así: lloren los sacerdotes, este es el mandato que se le da a todos los líderes de la iglesia. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdónanos, porque no lo hemos hecho bien hasta el día de hoy. Está hablando del llamado al arrepentimiento que se debe hacer a todas las iglesias, no solo a nivel personal, sino a nivel del liderazgo de la iglesia. Y fíjense que es curioso ver que, por ejemplo, ahí está Daniel, que de él en la Biblia no se registra ningún
pero él en ese capítulo 9 pide perdón y 17 veces le dice a Dios, hemos pecado. 17 veces, ahí está en el versículo 5 del capítulo 9, uno de esos pedidos, una de esas veces que él pide. O sea, aunque de él no se registra ningún pecado, él es tan consciente de que la Biblia dice de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que como líder de iglesia interviene ante Dios y 17 veces le dice, perdona a tu pueblo, perdónanos, porque él era consciente, pues eso, de la importancia del arrepentimiento. Y aún tenemos la historia, por ejemplo, del rey David, que cuando cometió su pecado de fornicación, él ante Dios se arrodilló, ya sabemos toda la historia, y dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Afligido, porque a eso es lo que nos lleva el verdadero arrepentimiento, afligirnos, a tener profunda tristeza por la manera en la que nos conducimos en la vida. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Porque esa es la clave de todo este asunto. Tenemos que saber qué cosa es. La definición que está en el libro Patriarcas y Profetas, otra maravilla de los libros inspirados, y nos dice así, el verdadero arrepentimiento, y fíjense que habla de verdadero arrepentimiento, porque hay arrepentimiento verdadero y hay arrepentimiento falso. El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste, como decía aquí la matriarca de la familia, en apartarse resueltamente del mal. Si yo de verdad me arrepiento, Dios va a poner en mí asco por lo que está mal. Voy a tener repulsión hacia lo que es contrario a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese es el verdadero arrepentimiento. No decir que yo estoy arrepentido y caer una y otra vez en el mismo error, porque entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. Vamos a continuar con este tema y es importante en este punto que nos demos algo. No hay mensaje más importante que se nos invite a predicar o que se nos mande a predicar que el mensaje del arrepentimiento. De hecho, los tiempos han cambiado desde que se escribió la Biblia, pero el mensaje no. Dios no cambia. El mensaje sigue siendo el mismo. Y es curioso comprobar que cuando hacemos un recorrido por la Biblia, siempre el mensaje principal de los, digamos, principales líderes de la vida cristiana ha sido el mismo, arrepentirse. Mateo 3:2, miren lo que dice con respecto a lo que hizo Juan Bautista en cuanto a su predicación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el principio o el eje central de su predicación. Tenemos el caso, por ejemplo, de los 12 discípulos. ¿Qué decía? Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Pero seguimos, vamos a llegar a Pablo, al apóstol Pablo, que sabemos que tanta influencia ha tenido en la vida cristiana. Anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y llegamos por último a Jesús, que es el centro de toda la vida cristiana. ¿Qué predicaba él? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es bíblico. No hay mensaje más importante que debamos predicar que el mensaje del arrepentimiento. ¿Por qué? Pues porque el día grande viene. Sabemos que, insisto, el mundo se está cayendo a pedazos y Cristo viene a buscar a un pueblo realmente convertido. Por eso dice la Biblia que Él nos va a tomar, Él dice, los tomaré a mí mismo, porque se van a parecer tanto a mí en carácter, no solo en nombre, que va a ser como tomarme yo mismo. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Pues comprender nuestra necesidad urgente de arrepentir. Aquí hay algo muy importante que solemos mencionar en ocasiones, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Siempre sabemos, porque lo dice la Biblia en Mateo 12:31, que todo pecado y blasfemia será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fíjense que en Apocalipsis también se nos incita a que nos arrepintamos. El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiento. ¿Qué quiero decir con esto? Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, ¿qué relación tiene con esto que estamos viendo?
Lo dice ahí en el otro libro inspirado a fin de conocerle. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentir. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El único que no se va a perdonar. Que el Señor nos esté diciendo, porque Él nos habla la conciencia, no hagas más esto, y uno insiste en seguirlo haciendo. Llega un momento que ese Espíritu Santo se retira, porque Dios no va a forzar nuestra voluntad y nos quedamos a merced del enemigo. Eso es lo que quiere decir esto, porque no hemos aceptado la invitación a cambiar en la dirección en la que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Esto es tan importante que nosotros lo entendamos, porque la vida cristiana fructífera depende de esto. El alcanzar a las almas depende de que entendamos y practiquemos esto. Ahora, viene la pregunta clara, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y todos podrían decir, de haber pecado. Por supuesto que sí. ¿Qué cosa es pecado? Lo dice la Biblia, es transgresión de la ley. Pero además de eso nos dice en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Por lo tanto, conclusión, tenemos que arrepentirnos no solo de haber hecho lo malo, sino de haber dejado de hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le cuenta por qué dice ahí? Entonces tenemos que arrepentirnos no solo de haber hecho lo malo, sino de haber dejado de hacer lo bueno. Yo no sé ustedes, pero yo les digo sinceramente, yo soy mucho de investigar y estudiar estas cosas porque me apasiona todo el conocimiento que he encontrado en estos libros inspirados de Elena G. de White en la Biblia. Y quizás lo valoro mucho porque, como les decía ahorita, yo no he tenido, ojalá hubiera tenido la oportunidad de haber nacido en un seno cristiano. Quizás no hubiera cometido tantos errores que he cometido en mi vida por falta de conocimiento, pero Dios sabe en qué momento alcanza a cada persona. Pero cuando yo veo estas cosas y cuando hago estas presentaciones, ¿saben qué hago? El corazón se me llena de tanto gozo que yo me arrodillo una y otra vez al lado de mi computador y digo, Señor, gracias por este conocimiento. Porque al final lo que Dios quiere es que todos nos arrepintamos. De hecho, por eso no ha venido. Porque Él viene a buscar un pueblo preparado, un pueblo que en estos momentos está viendo que no está preparado. Nos ama tanto que por eso no ha venido. Entonces yo le doy gracias al Señor por este tipo de conocimiento. Y miren, hay algo muy importante que aprendí leyendo los libracos de pues estos libros inspirados. Y nos dice lo siguiente, comentario bíblico aprendiz en el tomo 5, entonces dice así: Dios tiene una fotografía perfecta del carácter de cada hombre y la compara, o sea, le compara esa fotografía con la de Dios. Dios tiene una fotografía de lo que nosotros somos, no de lo que decimos ser, sino de lo que somos en realidad. Y compara nuestro carácter con la ley de Dios. Y es así como Él determina si nosotros estamos o no preparados, si estamos avanzando en ese proceso de santificación. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, que es imprescindible para que nos podamos parecer, por la acción del Espíritu Santo, cada vez más a nuestro modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo por supuesto que respeto la manera en la que cada uno ora, por supuesto que sí. Pero les voy a comentar algo personalmente que me pasa. Estudiando estas cosas, tomo conciencia de mi condición como pecadora, como ser humano. Y cuando pongo mi carácter al lado del carácter de Jesús, yo digo, Dios mío, o sea, ¿cuánto me falta? Yo sé que he avanzado mucho con la ayuda de Dios, de lo que yo era hace 19 años a lo que soy ahora. Pero cuando yo me pongo al lado de lo que es Jesús, al lado del ideal que Él quiere para nosotros, pues me falta mucho, tengo que ser sincera. Y cuando veo a mi alrededor, veo algo semejante. Y por eso yo jamás oro pidiendo a Dios que venga pronto. Yo nunca oro diciendo, Jesús, ven pronto, jamás. Eso no sale de mis palabras, de mi boca. Porque yo pienso, si viniera ahora, nos perdemos la mayoría de nosotros. ¿Saben cuál es mi oración? Ayúdame, Señor, a estar preparada para que cuando tú vengas, yo y todos nosotros podamos irnos contigo. Yo no apresuro la venida de Cristo porque nuestro carácter no está preparado para irse con Él. Por eso es que no ha venido.
por amor a nosotros. Esa es mi experiencia y por eso se las comparto. Miren, hay preguntas claves cuya respuesta la encontramos también en la Biblia con respecto al arrepentimiento. Por ejemplo, ¿hay alguien que no tenga que arrepentirse? ¿Ustedes creen que hay alguien que no tenga que arrepentirse? Todo el mundo. Miren lo que dice la Biblia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No hay uno que no tengamos que arrepentirse. Y tenemos que arrepentirnos, recordemos, no solo por haber hecho lo malo, sino por haber dejado de hacer lo bueno. Segunda pregunta, ¿por qué es imprescindible el arrepentimiento? Lucas 13:3. Si no os arrepentís, todos moriréis. Porque no tiene sentido que Cristo, como decía ahorita la prima en la escuela sabática, haya hecho el sacrificio que hizo, tomando el lugar de nosotros como pecadores, pagando culpas que Él mismo no tenía por qué cargar, para darnos una esperanza si nosotros desechamos ese regalo porque no queremos vivir conforme a lo que Dios dice. Entonces, si no nos arrepentimos, pues estamos fritos. Esa es la realidad. Nos dice además la siguiente pregunta: ¿por qué Dios quiere que nos arrepintamos? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque, insisto, si no, el sacrificio de Cristo no tendría sentido. Otra pregunta: ¿qué es impulsado a ser el pecador realmente arrepentido? Mire, es la ley de causa y efecto. Uno se da cuenta cuando alguien está arrepentido o cuando yo misma me arrepiento, cuando el Señor pone en mí este sentir: confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. Tenemos el ejemplo de la Biblia, por ejemplo, y valga la redundancia, del rey David, cuando él cometió su pecado de adulterio. Él, llegó a sentirse tan abrumado por lo que él había hecho, que escribió el Salmo 51. Dice la mensajera del Señor que cuando él escribió ese salmo, él iba vestido de saco y lleno de ceniza, subiendo descalzo al monte de los olivos. Él estaba roto en pedazos por haber entendido hasta qué punto era un ser pecaminoso ante los ojos de Dios. Pues él no solo en el Salmo 51 le pide a Dios que perdone su pecado. Él no solo pide eso, él dice: pon en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y si todos nosotros sintiéramos esa necesidad de arrepentimiento cuando pecamos y fuéramos conscientes de hasta qué punto nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a nuestro prójimo y dañamos incluso la obra del Evangelio, cuando no nos arrepentimos, entonces de verdad caeríamos de rodillas, porque no arrepentirnos correctamente según la dimensión que Dios quiere, lo único que trae consigo es sufrimiento, no trae bendición, lo único que trae consigo es destrucción y sufrimiento. Otra pregunta: ¿cuál es el resultado de esta clase de tristeza que uno siente cuando hay un verdadero arrepentimiento? Lo dice en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. Que al final eso es lo más importante. Amén. Fíjense, no solo se trata, siempre hablamos de la salvación y por supuesto que la salvación es importante, pero antes de la salvación está ese derecho que tenemos de vivir aquí y ahora vidas poderosas, no un cristianismo hipócrita, no un cristianismo superficial. Por donde quiera que vayamos tenemos que tener una luz diferente, porque si nosotros somos, dice la Biblia también, la luz del mundo, la luz es luz y por eso atrae a las tinieblas, a la oscuridad. Si nosotros, en vez de ser luz, decidimos, porque llevamos a cabo un estilo de vida que es contrario al cristianismo que Dios nos dice que llevemos, si nos confundimos con esas tinieblas, ¿qué luz vamos a traer? A ninguna, si nosotros mismos estamos opacos. Tenemos que brillar para que la gente se sienta atraída a salir de esa oscuridad. Y esto es un proceso difícil, porque es, digamos que contra natura, va en contra de nuestra propia naturaleza. Todo lo que nosotros deseamos y hacemos nos trae como consecuencia el dejarnos clavados en la tierra. Pero Dios quiere que nosotros miremos hacia arriba y que avancemos siempre hacia arriba y hacia adelante.
con los ojos puestos en el cielo, mirando a nuestro ideal, mirando a nuestro modelo, a ese carácter inmaculado que tiene Cristo, que dio su vida por nosotros. Fíjense hasta qué punto tiene amor por nosotros. Cuando yo veo, por ejemplo, porque eso pasa en casi toda la vida de los seres humanos, no solo en la vida cristiana, sino en la vida incluso a nivel familiar. Cuando yo veo que hay tantos conflictos entre unos y otros, cuando yo veo que hay tan poco entendimiento, tanto egoísmo, la conclusión es que Dios no está en los corazones de las personas. Al final, el amor es el fundamento del reino de los cielos. Y nosotros muchas veces estamos incluso dentro de la iglesia y ese amor está fuera de nuestras vidas. Porque cuando yo estoy mirando, por ejemplo, con amor, ahorita lo hablaba del doctor que habló, alguien que ha pecado, aunque me haya hecho daño, y por cierto, les comento que el perdón, el arrepentimiento y el amor son dones de Dios. Ella lo decía, no es algo innato. Cuando alguien te hace algo mal, uno enseguida siente que le sale fuego por las orejas. Es difícil perdonar, es difícil arrepentirse, es difícil amar, porque no son atributos del ser humano, son dones de Dios. Y desde que aprendí esto, pues se lo pido a Dios para que me ayude a ver a mi prójimo, no como yo lo veo, sino como Dios quiere que yo lo vea. Amén. Porque si no sería imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. A mí me apasiona, perdónenme si me ven un poco apasionada al hablar, valoro mucho esta información, porque ya les digo, no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Ojalá así hubiera sido. Ha sido de adulta que he conocido estas verdades y entiendo que el mundo está como está por el desconocimiento y por la no práctica de este tipo de información. Miren, les decía hace un momentito que el arrepentimiento genuino es un don de Dios. Podemos arrepentirnos nosotros mismos, lo dice Romanos 2:4. Es su bondad la que me guía al arrepentimiento. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Y nos dice también en el comentario bíblico adventista, el arrepentimiento es un don de Cristo como lo es el perdón. Y no se puede encontrar en el corazón donde Cristo no ha estado en acción. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Dios o de Cristo que despierta la conciencia, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Es un don de Dios si queremos arrepentirnos, si queremos amar de verdad y si queremos perdonar. Cada día de nuestra vida, en nuestras oraciones, tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga con esos dones, porque son dones de Dios. Además, el arrepentimiento genuino no es solo un don de Dios, sino que es un proceso continuo. Lo dice en el comentario bíblico adventista también, en el tomo 7. Nuestra vida debe ser una vida de arrepentimiento y humildad continua. Necesitamos arrepentirnos constantemente para que podamos ser constantemente victoriosos. Y recordemos que hay que arrepentirse, no solo de haber hecho lo malo, sino también de haber dejado de hacer lo bueno. Además, el arrepentimiento celestial, y noten ustedes que digo celestial, no solo es un proceso continuo, sino cada vez más profundo, porque cada vez que yo me arrepiento, estoy un poco más cerca de Dios, y Dios pone en mí esa convicción de pecado, y hace que mi arrepentimiento sea aún más profundo. Eso lo dice en el libro inspirado de Hechos de los Apóstoles. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más y más profundo. Eso es lo que pasa con el arrepentimiento que viene de Dios. Sin embargo, y aquí hay que hacer un punto y aparte, hay un arrepentimiento que es celestial, que es ese que hemos estado viendo. Pero hay un arrepentimiento que es humano, que es el que les decía ahorita, que me lleva a cometer errores una y otra vez, los mismos errores, porque no está funcionando en mí como un don de ese arrepentimiento, sino que yo digo, bueno, pues he hecho esto, me arrepiento porque sé que está mal y ya está. Pero en realidad no ha habido un arrepentimiento al nivel de Rey David. Y mira lo que dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, estos libros son una maravilla. Miren, les voy a decir algo antes de continuar. Yo vengo de una familia de personas estudiadas, soy hija de médicos, mi hija es médico, o sea, de gente que ha estudiado mucho. Y yo también tengo carrera universitaria. ¿Quieren que les diga una cosa?
Cuando yo conocí todo el mensaje del Evangelio, todo lo que enseño del mensaje de salud, cuando yo conocí todo esto, yo cogí mis títulos y los encajoné. Nunca más he ejercido ni siquiera mi profesión. Porque una de las cosas que yo he aprendido es que la mayor parte de las veces las universidades, todo lo que nos enseñan es contrario al Evangelio. La mayor parte de las veces es así. Es un conocimiento que, salvo excepciones, no sirve para nada. Y a mí me puso en una paradoja tremenda, en un conflicto. Porque una cosa era lo que estudiaba mientras conocía estas cosas y otra cosa era lo que yo estudié en la escuela. ¿Y saben qué terminé haciendo? Yo no digo que las personas tengan que hacer esto. Yo digo el conflicto que a mí esto me generó y la decisión que tomé. Yo guardé mi título, yo soy licenciada en economía y nunca más lo ejercí. Nunca más lo ejercí. Me metí de lleno en esto porque entendí que la verdadera sabiduría, ¿saben ustedes de qué viene? De Dios. De eso lo dice la Biblia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y entendí que al final lo que yo necesitaba para tener una vida bien en esta tierra era el conocimiento, no que había aprendido en la universidad, sino el que viene de Dios, porque el otro no me sirvió de nada, se lo confieso. No quiere decir que no sea importante estudiar, no vamos a entender esto por donde no es. Lo que le quiero decir con esto es que hay un conocimiento que está por encima de lo que enseñan los humanos, que es lo que viene de Dios. Ahí está la verdadera sabiduría. Miren lo que dice aquí. Estoy afligidísima por nuestro pueblo. Estamos viviendo durante los peligros de los últimos días. Una fe superficial produce una experiencia superficial. Y concluye diciendo, existe un arrepentimiento del cual hay que arrepentirse. ¡Qué tremendo! Hay un arrepentimiento del cual hay que arrepentirse. Porque no es el arrepentimiento divino, es humano y no sirve para nada. No sirve para nada ese tipo de arrepentimiento. Y aquí viene ahora un paréntesis que debo hacer con respecto al mensaje que ustedes saben qué es lo que en realidad el Señor me llamó a hacer dentro de su iglesia, que es el mensaje de la reforma pro salud. Porque también tiene que ver en todo esto. Miren, ese mensaje de la salud, que no solo tiene que ver con comida, sino con todo el estilo de vida y con la manera en la que tratamos las enfermedades una vez que estamos enfermos, ese mensaje que es el brazo derecho de la reforma del Evangelio, la reforma pro salud, es el punto de partida del reavivamiento. Es así, de hecho, durante los 3 años y medio que Jesús estuvo en esta tierra, fue más el tiempo que Él dedicó a curar que a predicar. Él primero sanaba a las personas y después le predicaban y le decían, síganme. Este mensaje, que es el brazo derecho del Evangelio, el enemigo se ha encargado, porque es un mensaje muy importante, de desvirtuarlo al punto de que nosotros lleguemos a aborrecerlo, porque lo vemos como el mensaje de los no. No hagas esto, no comas esto, no. Cuando en realidad el objetivo de este mensaje supremo, por encima de que tengamos salud, la salud es una consecuencia directa de obedecer las leyes de la salud, que son leyes divinas y eternas. El objetivo supremo es que nuestra espiritualidad esté en un nivel más alto, es que tengamos una sangre con tantos nutrientes, tan limpia, tan alcalina, que sea capaz de irrigar el cerebro, que es el único medio que Dios ha puesto en nosotros para comunicarnos con el Espíritu Santo. Cuando yo practico esas leyes naturales, pues mi cerebro funciona bien y yo puedo pensar mejor, mi espiritualidad aumenta. Por eso insisto, Jesús primero utilizaba este mensaje y después es que predicaba. Miren, esto es tan importante porque lo dice en esos libros inspirados también. El ministerio médico, la restauración del cuerpo es la que prepara el camino para restaurar el alma. Y para restaurar el cuerpo necesitamos obedecer las leyes naturales que Dios puso en nosotros desde el principio de los tiempos. Y nos dice más con respecto a la evangelización y a la herramienta tan poderosa que tenemos nosotros en el mensaje de salud para llenar a nuestras iglesias. Miren lo que dice, no en cualquier libro, sino en Testimonios para la Iglesia como sé. Combinar la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Hacer esfuerzos metódicos y organizados para sacar a los miembros de la iglesia del nivel de inactividad en el que han estado durante años. Enviar a las iglesias obreros que vivan de acuerdo con los principios de la reforma pro salud
y que comprendan la necesidad de dominar, ahí dice el apetito, pero en realidad es todo nuestro estilo de vida, porque de lo contrario serán una trampa para la iglesia. Fíjense ustedes, si yo no respeto esas leyes naturales, como no voy a estar pensando al nivel que Dios quiere, me puedo convertir en una trampa para la iglesia. De hecho, hay un pasaje de la hermana White también que dice que cuando ese mensaje es pisoteado, porque no es practicado, en las reuniones de juntas donde se debe decir sí y amén, se dice no, porque el cerebro está confundido. Nos dice además, ve si entonces no penetrará el aliento de vida en nuestra iglesia. Cuando esto lo tomemos de verdad en serio, cuando comprendamos la bendición que es vivir obedeciendo no solo las leyes morales de Dios, sino las leyes naturales, no solo vamos a tener beneficios en nuestra propia vida, sino que además vamos a abrir las puertas y las ventanas para que nuestra iglesia crezca a través de esta herramienta que es el mensaje de la reforma apostólica. Eso está y lo podemos entender. ¿Por qué es tan importante practicar este mensaje? Lo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros. ¿De quiénes son? Entonces tenemos que cuidarlos, tenemos que ejercer una mayordomía responsable con respecto a ellos. Y les digo más, en la Biblia, en Éxodo 15, 26, el Señor nos da una versión reducida, concentrada de lo que es este mensaje de salud. Cuando termina diciendo, yo soy Jehová tu sanador. Ese versículo todos lo conocemos. Pero para que se cumpla esa bendición, está precedido o hay que cumplirse una serie de condiciones que el Señor pone. Si hiciera lo recto y si no, o sea, hay una serie de condiciones. Pues bien, resulta que ese, digamos que evangelio resumido es lo que debe estar en el centro de este mensaje de salud que es tan importante para que nosotros podamos cuidar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que es el templo del Espíritu Santo. Y si resulta que yo le digo a las personas, por ejemplo, la Biblia dice que Dios te va a sanar, porque hay una promesa que dice, yo soy Jehová tu sanador, pero yo no enseño las condiciones que hay que seguir para que esa realidad pueda ser una verdad en nuestras vidas. Entonces nuestro Dios puede ser incluso vituperado, porque yo me imagino que las personas de fuera, que no están dentro de la iglesia, dirán, ¿cómo es posible que puedan decir que tienen un Dios que es sanador cuando hay tantos enfermos dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden creer en nosotros si es contrario a lo que decimos a lo que hacemos? ¿Cómo sería diferente o de qué manera podría ser diferente el impacto? Pues si en nuestra iglesia la mayor parte de la gente estuviera sana y enfermarse fuera algo eventual, no común. Porque entonces yo le digo a las personas, es que en mi iglesia hay sanidad porque las personas obedecen las leyes de Dios, incluyendo las leyes de la salud, y por eso están sanas. Bueno, pues todos los vecinos van a querer venir, porque todos van a querer estar en una iglesia donde la sanidad esté a la orden del día. Nos dice además aquí, cuando viole las leyes que Dios ha establecido en mi ser, debo arrepentirme y reformarme. Las dos cosas. Porque este mensaje está en el ser. Vamos a ir resumiendo. ¿Cuáles son las condiciones para el reavivamiento? Para este reavivamiento que es nuestra mayor necesidad y que está en la Biblia. Aquí lo tenemos. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, porque ahí está la condición, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. No hay otro. Ese es el camino. La segunda cita es parecida. Miren, y aquí se habla de oración. Y sabemos que la Biblia dice que hay que orar sin cesar y que es necesario orar siempre y no de mañana. Pero yo les comento una cosa. Hay condiciones también para que la oración pueda tener una respuesta satisfactoria. Y eso no lo digo yo. Tenemos que entender que cada vez que oramos en el nombre de Jesús, nos estamos comprometiendo a algo. No lo digo yo, está en el deseado de toda la gente. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho.
Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos va bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no del pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciendo. Cada vez que yo digo en una oración en el nombre de Jesús, yo me estoy comprometiendo a él. Ahí está el resumen de la receta bíblica del arrepentimiento, del reavivamiento que ustedes me dijeron que la querían. Ahí están los pasos. El punto 0 es arrepentirse, confesión, abandono del pecado, oración ferviente y consagración a Dios. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Insisto, no solo de haber hecho lo malo, sino de haber dejado de hacer lo bueno. Por lo tanto, antes de pedir por el reavivamiento, tenemos que pedir por el arrepentimiento. No puede haber un reavivamiento espiritual si no hay contrición de espíritu y arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay reavivamiento. Y es como una ecuación matemática. El reavivamiento personal me va a llevar a tener una iglesia viva, una iglesia viva en todo sentido, y eso se va a manifestar en crecimiento. De hecho, termino con esta cita que nos dice lo siguiente, en mayordomía, consejo sobre mayordomía cristiana. Cuando hay vida en una iglesia, esta se manifiesta en crecimiento. Por lo tanto, si nosotros queremos de verdad ser una iglesia viva, si queremos vivir un cristianismo ferviente, un cristianismo que tenga, digamos, poder, no nos queda más que pedir a Dios su Espíritu Santo. Pero para eso, primeramente es necesario que nos arrepintamos, y solo con una consecuencia directa después de todo esto es que va a venir el reavivamiento. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla. Y después, haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que suba un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas